traer tu palabra. Hemos de escuchar tu palabra, Padre Celestial, y te pedimos, Dios mío, Señor, que sea ella viva para nosotros, que sea ella pan fresco para nosotros, que sea ella el agua que necesitamos para saciar nuestra sed, Padre Celestial. Señor, te pedimos, Dios mío, que tu Espíritu Santo nos ministre, obre en nuestra vida. Señor, delante de ti estamos todos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les mencioné, el tema de este mes de febrero del movimiento es ser fieles a la santidad, fieles a la santidad. Y hermano, pues la pregunta que vamos a estar tocando en esta noche, que vamos a estar reflexionando, es cómo somos fieles a la santidad. ¿Qué es ser fiel a la santidad de Dios? Hace poco estuvimos tocando en los martes que estuvimos estudiando los atributos de Dios y el primero que estudiamos fue que Dios es santo, que Dios es 3 veces santo y que la santidad de Dios en su esencia, cuando se habla de santidad, es de que Dios es totalmente distinto, es enteramente separado de nuestra humanidad, tanto en lo moral como comúnmente nosotros entendemos el aspecto de la santidad, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es por encima de todo concepto humano, que Él es enteramente separado de nuestra humanidad. Y por consiguiente, pues entonces hay una separación que precisamente quien nos lleva a nosotros poder estar delante de un Dios santo es precisamente Jesucristo. Y tocamos de eso, hablamos de la santidad de Dios, que Dios es santo, pero en esta noche vamos a hablar de cómo somos fieles a esa santidad. Si Dios es de esa forma, que Él es 3 veces santo, que Él es enteramente diferente a nosotros, que Él tiene una ley moral que va por encima de la nuestra, que nosotros en nuestra humanidad no damos el grado de santidad de Dios, pues entonces ¿cómo somos fieles a esa santidad? ¿Cómo podemos ser fieles a algo que no damos el grado como seres humanos? ¿Cómo podemos ser fieles al concepto de la santidad? ¿Cómo podemos ser fieles al Dios santo? Eso es lo que vamos a estar tocando en esta noche y lo vamos a tocar en esta porción. Si tiene su Biblia abierta, me puede seguir, porque vamos a tocar precisamente cómo somos fieles a esa santidad. Y eso nos empieza hablando el apóstol Pedro en ese versículo 13 que nos dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifiesto. Ser fieles a la santidad de Dios, pues cuando nos dice ceñir los lomos de vuestro entendimiento, nos está diciendo tomar acción. Ser fieles a la santidad de Dios no es algo pasivo. Nosotros no somos fieles al Dios santo y somos fieles a la santidad de Dios manteniéndonos estáticos. Nosotros, hermanos, no somos budistas. Nosotros no somos monjes que nos encerramos. Nosotros no somos personas que huimos de este mundo en un sentido literal y nos escondemos y nuestra vida se queda estancada en el tiempo y en el espacio y ya. No, ser fieles a la santidad de Dios es accionar, ceñir los lomos. Es ese tomar acción y vivir bajo esa santidad, vivir bajo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que vamos a ver qué valor tiene más adelante. Pero ceñir los lomos es tomar acción. Ser fiel es tomar la acción determinada de yo decir, yo voy a ser fiel a Dios. Esto es lo que Dios dice en su palabra, esto es lo que yo voy a hacer. Esto es lo que lo que el Espíritu Santo está tratando en mi vida. Si esto es lo que el Espíritu Santo quiere en mi vida, esto es lo que yo voy a hacer. Es tomar acción acerca de esas cosas y es algo, hermano, también de nuestra mente, como dice ahí. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio. Sed sobrio. Hermano, una de las cosas que hace falta en nuestros tiempos es la sobriedad. Es que estamos tan intoxicados por este mundo. Bueno, nosotros conocemos el concepto de que una persona que ingiere mucho alcohol se emborracha y está intoxicado. No está sobrio. Que una persona que toma cierta sustancia no está sobrio. No está pensando bien, no está actuando bien, no está en su sentido cabal, porque hay otras cosas que están influenciando sobre esa persona, sobre esa mente.
Sabemos, cuando uno está en el hospital, sea una anestesia, sea algo que le ponen para el dolor, pues uno mismo reconoce, esto me tiene en las nubes. Ese momento, ¿uno puede decir que uno está sobrio? ¿No? Pues nosotros en este mundo, a veces no son esas sustancias, a veces todo lo que nos trae el mundo, todo lo que nos dice la noticia, todo lo que se nos presenta en el celular, todo lo que el mundo trata de afanarnos con diferentes cosas y no estamos sobrios. No andamos en el camino del evangelio sobriamente, andamos intoxicados, dejándonos dirigir, reaccionando conforme a lo que se nos está presentando. No estamos tomando un tiempo para accionar sobriamente, para nosotros ceñir los lomos de nuestro entendimiento, porque lo importante de uno estar sobrio es que, hermano, si uno está sobrio, uno puede tomar buenas decisiones. Si no, hermano, no, yo recuerdo las veces que yo no estuve sobrio, lo recuerdo. Yo le puedo decir que el 100% de las veces que yo estuve intoxicado, es 100% de las veces tomé malas decisiones. No le puedo decir una que estuve bajo los efectos de una sustancia que no, chacho, esa sabiduría que me dio eso. No. Entonces, tenemos que estar claros. Estábamos hablando el martes pasado de que una de las evidencias de nuestra espiritualidad es precisamente el concepto que tenemos de nosotros mismos. Es cómo pensamos de nosotros mismos, es esa conciencia que tenemos de este pensamiento que está viniendo a mi mente, esta emoción, este sentir, este miedo, este afán, es de Dios. Debo de tomarlo como mío, porque ser sobrio precisamente es uno poder analizar las cosas. ¿Por qué, hermano? Porque en medio de este mundo, recuerde que Pedro les está hablando en esta epístola, le está hablando a los cristianos, le está hablando a aquellos que están esperando la venida de Jesucristo, le está hablando de cómo vivir en esta tierra, en medio de todo lo que estaban enfrentando, y de igual forma nos habla a nosotros, en medio de todo lo que enfrentamos en este mundo, y más en nuestros tiempos que el reloj profético se ha acelerado, y como que hay tanta noticia, hay tanta inseguridad, que el presidente está haciendo esto, que la gobernadora está haciendo esto, que mira lo que pasó por allá en Israel, que mira todo lo que está sucediendo, y todo eso, si no estamos sobrios, si no venimos al evangelio con sobriedad, bueno, podemos desesperar, podemos perder la mente, podemos empezar a pensar lo contrario, y tenemos que estar claros que nuestra esperanza está en Cristo y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Nosotros tenemos que tener nuestra mente, ser fiel a la santidad de Dios, es con acción, con determinación, con sobriedad, afirmarnos en la fe, afirmarnos en el Cristo que hemos creído, afirmarnos en las enseñanzas de la palabra, en la esperanza viva que tenemos, hermanos, de que pase lo que pase en este mundo, el que ha de venir vendrá. Hay una promesa fiel y firme del que ha de venir vendrá. Ser fiel a la santidad de Dios es estar claro y fundamentado de que no importa cómo se estremezca este mundo, en mi mente y en mi corazón, yo sé que el que ha de venir vendrá. Que Él establecerá su trono, que todo va a estar bien. Pero ¿cómo que todo va a estar bien? Si no vemos todo lo que está pasando. Hermano, yo le puedo decir con toda seguridad que todo va a estar bien. Quizás hoy no todo está bien, quizás mañana no todo está bien, quizás el mes que viene, el año que viene, en 10 años, pero cuando venga Cristo y cuando sea la culminación de los tiempos, cuando la gracia que se os traerá, cuando Cristo sea manifestado, eso que estamos esperando va a suceder. Y aunque mis ojos no vean esa manifestación, aunque yo parta de esta tierra antes de que Cristo venga, que estamos orando porque no. Yo quiero que Cristo llegue ya mismito, antes de que yo entre en ciertos dolores que llegan con la edad. Pero si me toca, pues me tocó. Pero aún en medio de esos procesos, que mi esperanza, ser fiel a la santidad de Dios, hermano, es estar claro en nuestra esperanza. Es estar claro en quién estamos esperando, en qué estamos esperando, en lo grande que va a ser, hermano, cuando partamos de esta tierra, sea que Él llegue o que nosotros vayamos a Él, va a ser hermoso. Cosa que ojo no vio,
Cosa que ojo no vio, cosa que no ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Algo, hermano, si usted se lo imagina, si usted se puede imaginar lo más tremendo. La Biblia nos dice que es más de lo que usted se puede imaginar. Por más buena que sea su imaginación, por mejor que usted se imagine las calles de oro y el mar de cristal, es más hermoso que eso, porque todavía no ha subido a corazón de hombre. O sea que lo que usted pueda pensar que es glorioso, por encima de eso. Y parte de ser fiel a la santidad de Dios es precisamente tener eso cimentado. Versículo 14, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ser fieles a la santidad de Dios es no volver a lo que éramos antes. Ser fiel a la santidad de Dios es como hijos obedientes no conformarnos a los deseos, hermanos, porque hay ciertos deseos que Dios arranca por completo de nuestra vida, pero hay otros deseos que, como mencionamos, como Pablo menciona en su epístola, que lo hemos mencionado antes, en ese capítulo 7 de Romanos, que él habla de la lucha que hay entre la carne y que él encuentra la ley del pecado escrita en su hueso. Pues el apóstol nos está dejando saber, hay una lucha real. Hay una lucha de los deseos de la carne y lo que el Espíritu Santo quiere obrar en nosotros y se oponen entre sí. Hay una guerra ahí. Y nos está diciendo Pedro, nos dice que ser fiel a la santidad de Dios es no conformarnos a esos deseos. Es no ceder a esos deseos. Es que, hermano, cuando Cristo llega a nuestra vida, hay un antes y hay un después. Tiene que haber una diferencia marcada, porque si no, estamos mintiendo en contra de la verdad. Porque si no hay un cambio, si no hay un yo apartarme conscientemente de ciertas cosas para separarme, ser fiel a la santidad de Dios, ser fiel a lo que es santo, es no conformarme a los deseos que antes yo tenía, antes de que Cristo llegara a mi vida. Si me conformo a eso, estoy siendo infiel a la santidad de Dios. Si yo veo, hermano, y esto es una realidad, porque ninguna caída es de momento. Ninguna caída es de momento. Ya cuando se llega a la caída, han habido descuidos, han habido cosas que se han permitido entrar, las zorras pequeñas han entrado, no se ha permitido que Dios nos pode de la forma que nos moldee. Hay ciertas áreas que le hemos dicho que no a Dios, hay ciertas áreas que no hemos entregado, hay cierta dedicación que no hemos mostrado, y después que llega la caída. No es algo caí. Hermano, hay esperanza cuando hay una caída, lo hay. Eso no estoy diciendo que no lo haya, pero hay unas razones por las cuales caemos. Hay unas razones por las cuales somos infieles a la santidad de Dios. Y el apóstol nos dice que precisamente una de esas razones es porque nos conformamos a los deseos que teníamos antes. Que nos dice que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Hermano, ahora, si nosotros caemos en los deseos que teníamos antes, no es por ignorancia. Antes era por ignorancia. Antes era porque no conocíamos la gracia de Jesucristo, antes era porque no conocíamos que eso estaba mal, que eso no era lo correcto, no lo conocíamos. No habíamos sido lavados con la sangre de Cristo. Pero ahora ya no hay ignorancia. Ahora el Señor, habiendo caminado poco, habiendo caminado mucho, nosotros sabemos que hay cosas que Dios sacó de nuestra vida que no debemos volver a ellas, que no debemos conformarnos a esos deseos. Hermano, y hay cosas que se ven, hay cosas que se ven. El alcohol, yo volver al alcohol, eso se nota. Yo volver a visitar ciertos lugares, eso se nota. Pero a veces se vuelve a los deseos en el corazón. A veces es más de actitud, a veces es más de palabra, a veces es más de pensamiento. Y volvemos a lo que Cristo ya había obrado en nosotros. Y tenemos, hermanos, ser fiel a la santidad de Dios es no conformarnos a los deseos que teníamos antes en nuestra ignorancia. Sino, el versículo 15, sino, como aquel que os llamó es santo también, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.
Esto se trata, hermano, ser fiel a la santidad de Dios no se trata de una sola acción, no se trata de un solo momento, no se trata de algo en específico, sino que se trata de toda nuestra manera de vivir, de todo. De quiénes somos en la iglesia, de quiénes somos fuera de la iglesia, de quiénes somos con nuestros hermanos, de quiénes somos con nuestra familia, de quiénes somos en nuestra soledad, de quiénes somos en todo momento. Es toda nuestra manera de vivir. Debemos vivir como santos. ¿Cómo que como santos? ¿Cómo yo soy fiel a la santidad de Dios? ¿Qué es yo ser santo en esta tierra? Primeramente que hemos sido lavados por la sangre de Cristo y eso nos santifica y nos justifica. Pero ser santo, hermano, es ser diferente. En su esencia es ser diferente a este mundo. Porque cuando Dios habla de santidad, que vemos en el versículo 16, que habla porque escrito está ser santo porque yo soy santo, o sea que nos está diciendo que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está ser santo porque yo soy santo. Eso está en Levítico. En Levítico 11 se habla de santidad y se usa esa expresión de ser santo porque yo soy santo y se habla de no contaminarlo. Se habla en la ley mosaica porque Dios le estaba dando esa ley. ¿Por qué le estaba dando la ley al pueblo? Para que ellos fueran diferentes en medio de los pueblos en los que estaban. Para que se notara que ellos tenían un Dios distinto, para que se notaran que era un pueblo aparte, que era un pueblo separado, que Dios le había dado unas leyes, unas estipulaciones y le dijo, como yo soy santo, sed vosotros santos. En esa primera ocasión que se menciona en Levítico, está hablando de la santidad en sentido de que no te contamines. Les habla de diferentes comidas, les habla de diferentes animales, los animales limpios, los animales impuros. Y lo que está hablando es que no te contamines. Sé distinto, ¿de qué forma? No contaminándote. Nosotros, la Biblia nos dice, sed santo como yo soy santo, como soy fiel a la santidad de Dios. Sé distinto, sé diferente a este mundo. Como soy diferente, no te contamines. No te contamines con lo que se contamina este mundo, con todo, hermano, todo lo que a veces vemos por aquí, todo lo que a veces llenamos nuestra mente, la filosofía, las ideas de cómo debe ser una vida. Porque, hermano, este mundo hoy en día, todo el mundo tiene un consejo de cómo debe ser la vida. Nirmari estaba escuchando a una persona referente a unas cosas técnicas, pero hermano, aún las personas en cosas técnicas de cómo yo hacer algo, la gente se pone a venderte cosas, a venderte filosofías, aún en cómo yo voy a sacar un tubo. El hombre se cree filósofo. Verá, dime cómo sacar el tubo de ahí, no te pongas a decirme cómo debo vivir mi vida y cómo. Pero entiende que aún en esas cosas sencillas, la gente está tratando de vender sueños y vender conceptos y hermano, a veces cuanto más, y es triste, cuanto más hay personas que diciendo ser cristianos se ponen a vender un evangelio que no es, que es falso. Y nosotros, hermanos, tengamos cuidado con lo que escuchamos, con lo que le damos oído, con las doctrinas falsas que nos dicen cómo vivir nuestra fe. Porque quizás a lo mejor usted no, es que yo no le hago caso a esos filósofos de allá afuera, pero a veces le hacemos caso a los filósofos de que se supone que sean de adentro. Pero están filosofando acerca de cosas del Señor que Dios dice, mira, no, la palabra es clara, hermano. La palabra, las profundidades de sabiduría más grandes de cómo uno debe vivir su vida, de cómo uno se debe dirigir, de qué verdaderamente es fe, de qué es santidad, de cómo es Dios. Hermano, es la palabra. No necesitamos palabreros que estén tratando de influir en nuestro caminar. Con mucha cosa, hermano, porque esa es mucha cosa. Tratan de entretener. Tratan hermano, a lo mejor yo no le entretengo mucho. Pero es que yo no estoy aquí para entretener. Yo estoy aquí para decirle la palabra conforme el Señor la ha puesto en mi corazón y más allá de eso, conforme está escrita. Entretenimiento, eso es parte de lo que nos intoxica, tristemente. Eso es parte de lo que no nos hace estar sobrios. Hermano, hay cosas que son buenas y esta vida es una vida de gozo en el Evangelio, no malinterprete. El gozo del Evangelio es real. Yo no me he reído tanto como me río en el Evangelio. ¿No?
Hermano, ustedes a veces salen con unas cosas que uno se ríe. Y uno no, y nos gozamos. Y es parte del gozo, pero hermano, no nos intoxiquemos con los entretenimientos del mundo. Ser fiel a la santidad de Dios es apartarnos de la contaminación que tiene este mundo con tanto, hermano. Y yo sé que los niños tienen cosas específicas con las que se contaminan. Los jóvenes tienen cosas específicas con las que se contaminan. Los adultos tienen cosas específicas con las que se contaminan. Y los ancianos también tienen cosas específicas con las que se contaminan. Tenemos que ser sobrios porque tenemos que identificar eso. ¿Qué yo tengo que alejarme? ¿Qué yo tengo que dejar de hacer? ¿Qué yo tengo que tener cuidado para no fallar y no ser infiel a la santidad de Dios? Porque lo que Él ha hecho en mi vida es grande. Lo que Él ha hecho en nuestra vida es un valor incalculable. Pues ¿cómo yo soy fiel a la santidad? Miro no contaminarme. Velo por no contaminar mi corazón. En el otro aspecto que habla el Señor de porque escrito está ser santo porque yo soy santo, es en aspecto de lo que hacemos. Primero de qué no hacer para no contaminarnos, pero en el otro aspecto es más allá, en Levíticos también, en Levíticos 19, que está hablándole de precisamente de lo que es hacer justicia con las personas, de lo que es vivir una vida justa. Ahí es que le menciona lo de cuando cojas la siega, cuando esté la siembra, recoge, pero no te pongas a rebuscar en lo que cayó al piso, no te pongas a tratar de coger cada granito de lo que cayó del trigo, deja eso al pobre y al extranjero. Es ese trato con cómo vivimos esta vida. Ser santos porque yo soy santo, en qué no hacer, y ser santos porque yo soy santo, en qué hacer. Hay dos partes, cosas de lo que nos abstenemos, pero está la parte de cosas que Dios pone en nuestras manos para que hagamos. Y en eso somos fieles a la santidad de Dios. Porque somos fieles a la santidad de Dios cuando nos abstenemos, pero ser fiel a la santidad de Dios es hacer. Porque pudiéramos vivir una vida entera absteniéndonos de toda acción, para no fallar a la santidad de Dios. No, yo no hago esto porque yo le tengo miedo a fallar a la santidad de Dios y yo no voy a hacer esto, yo no voy a tomar esta parte, yo no voy a hacer esto otro. Ah, mira que me llamaron para que hiciera esto, no lo voy a hacer. También estamos fallando a la santidad de Dios. Porque la santidad de Dios nos lleva a la acción, nos lleva así a hacer, así obrar justamente, así caminar en las obras que Dios preparó de antemano para que precisamente caminésemos en ellas. Que nosotros, hermanos, a mí me consta de personas que yo he escuchado que han vivido una vida entera escondiéndose dentro del evangelio, absteniéndose de cosas, pero nunca haciendo. Y, hermano, tenemos que abstenernos de ciertas cosas, pero también tenemos que hacer ciertas cosas. Esto es la vida del evangelio, ser fiel a la santidad de Dios, es hacer lo que Dios pone en nuestras manos a hacer. Mientras tengamos fuerza, mientras tengamos la capacidad, mientras Dios nos permita y ponga cosas delante de nosotros para hacerlas. Porque si no, estamos fallando a la santidad de Dios. Ser fiel a la santidad de Dios es abstenernos de lo que tenemos que abstenernos y accionar en lo que tenemos que accionar. Versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ser fieles a la santidad de Dios, hermano, es caminar con temor. Caminar con temor, ¿por qué? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles. O sea, no fuiste rescatado con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ser fiel a la santidad de Dios, hermano, es tener miedo de hacer ver la sangre de Cristo como impura,
como que no vale nada, como que no tiene efecto. Debemos andar con temor en nuestra peregrinación aquí en la tierra, de hacer ver la sangre de Cristo como si fuera poca cosa. Porque la sangre, hermano, lo que nosotros hemos recibido de parte de Cristo, nuestra salvación, no se compró con oro y plata, que es lo que nosotros aquí en la tierra tuviéramos como lo más valioso, el oro y la plata. No se compró con eso, se compró con la sangre del Cordero, sin contaminación, sin mancha. Y hermano, ser fiel a la santidad de Dios es no tener en poco la sangre de Jesucristo. Es no hacer ver la sangre de Jesucristo como que parece que no lavó muy bien, parece que no tuvo un efecto muy bien, porque es como nosotros testificamos de la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Hermano, cuando la Biblia dice que nos conduzcamos con temor, conducidos con temor, está hablando de miedo, de temor a Dios, del temor a Dios en sentido de que hermano, primero hay que temblar. Y yo no sé si usted ha tenido la experiencia, en medio de tentaciones, en medio de algo que usted sabe que si lo hago está mal, esa tembladera que le entra a uno. Ese sentir del espíritu de si tú das un paso más, vas a fallar. Vas a fallar. Ese es el temor. Ese precisamente es el temor. Porque si yo fallo, si yo caigo en ese momento, hermano, como le dije, hay restauración, hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza y Dios restablece. Y si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, pero no quita de que, hermano, tenemos... La Biblia dice que estas cosas se nos dicen para que no pequemos. Esa es la razón perfecta de Dios y el motivo perfecto. Y lo que Dios desea de nosotros, que no pequemos. Que no caigamos en estas faltas, que no le seamos infieles a la santidad de Dios. Ser fiel a la santidad de Dios es tener miedo de fallarle. Tener miedo, no sé, hermano, yo sé que yo la tengo miedo de fallarle a Dios. Porque yo sé lo que Él ha hecho. Porque yo sé su misericordia sobre mi vida. Porque yo sé lo que me esperaría. Yo sé que no nos gusta hablar de miedo. Porque el miedo provoca emociones difíciles. Pero hermano, el miedo es útil a veces, porque si le tenemos miedo a quemarnos, no ponemos la mano encima de la estufa. El miedo tiene su utilidad y su realidad. Y cuando la Biblia nos dice que le tengamos miedo a ciertas cosas, es porque esa debe ser nuestra reacción. Así mismo como le tenemos miedo de poner la mano en la hornilla, porque sabemos que qué va a pasar, nos vamos a quemar, nos va a doler. Pues cuando Dios nos dice, ten temor de esto, ten miedo de fallar, es por nuestro bienestar. No es para que ese miedo nos arrope y no podamos vivir la vida. No es eso. Es esa precaución. Es ese sentir de yo sé que si yo hago esto, algo malo va a suceder. Y sucede algo malo, hermano. Siempre que fallamos en contra de Dios, siempre que cometemos pecado en contra de Dios, siempre que somos infieles a la santidad de Dios, siempre hay consecuencias. Siempre lo hay. A veces son consecuencias internas, a veces son consecuencias que a lo mejor nadie se entera, pero hay consecuencias como quiera. Porque la conciencia está ahí. La conciencia está ahí. El Espíritu Santo nos redarguye. Y hermano, cuando nos dice que tengamos temor, hermano, cuando nosotros nos enfrentemos a situaciones donde podamos fallar en contra de la santidad de Dios, pensemos en lo que Cristo hizo por nosotros. Pensemos en la sangre que Él derramó. Pensemos en el valor de esa sangre. En qué Él hizo por nosotros. Tomemos un tiempo, porque yo sé, hermano, yo lo puedo asegurar, porque la mayoría de las veces cuando se cae en una tentación, como le mencioné, ya ha habido ciertos descuidos. Pero el descuido más grande es no pensar en Dios. Es que en el momento que va a suceder eso, nuestro cuerpo, nuestra carne y el enemigo, lo que quiere hacer es que usted no piense en Dios. Que no haya un momento
entre cometer el acto, entre decir lo que vaya a decir, entre hacer lo que vaya a hacer, que en ese momento de decisión Dios no entre en el asunto. Dios no pase por su mente. Que la única opción sea el error. Que la única opción sea serle infiel a la santidad de Dios. Pero si somos sobrios, si estamos sobrios, si estamos velando, hermano, usted, es que el Espíritu Santo está ahí presente. Y uno, espérate, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué decisión yo estoy pensando tomar? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿A qué yo voy a entregar mi vida? ¿A qué yo voy a entregar mi pensar? ¿A qué yo voy a entregar mi hablar? ¿A qué yo voy a entregar mi cuerpo? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? La santidad de Dios. Si tomamos un tiempo, hermano, y pensamos, yo no sé cuántos han tenido la experiencia de tirarse en un río de un lugar alto. A un río, a la playa, de un lugar alto. ¿Cuántas veces usted lo piensa? ¿Cuántas veces usted lo piensa? Véase en el momento de la tentación, en el momento de ser fiel o ser infiel a Dios. Véase como en un precipicio así. Véase desde allá arriba, pero abajo no hay agua. Abajo hay fuego. Abajo hay fuego. Véase así. Que yo le aseguro que si llega esa imagen a la mente, como que así como pensamos para caer en agua, yo creo que pensar en caer en fuego es más, lo pensamos un poquito más. Porque hermano, quizá, como cuando uno se tira, llega al agua, todo estuvo bien. Pues quizá a lo mejor de donde te tiraste, la caída no fue tan grande. Pero hermano, no sabemos cuándo va a ser la última caída. No sabemos qué tiempo tenemos. No sabemos cuánto más nos quede para arreglar los asuntos que tenemos que arreglar. Ser fiel a la santidad de Dios es tener temor de que cuando Cristo llegue nosotros nos quedemos. Es un temor real. No es algo que predicamos mucho, hermano, porque ¿quién quiere estar infundiendo temor? Pero no es infundir temor, es que la Biblia nos dice que hay ciertos temores que tenemos que tener y uno de ellos es fallar en contra de la santidad de Dios. Eso es un temor saludable. Eso es un temor que te deja saber, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque no lo voy a hacer. Porque las consecuencias pueden ser terribles. Y uno diría, pero te estás dejando dirigir por miedo, no por amor, no por esto, no por lo otro. Hay momentos y hay momentos. Hay momentos de temblar y tener miedo. En el momento de caer en un pecado no es momento de uno darse terapia. No es momento de uno hablarse, pero Dios te entiende, Dios es amor, Dios es misericordioso. Eso es verdad, pero en ese momento lo que uno tiene que tener en la mente es que el infierno es real. Terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Eso uno tiene que pensar. A la mente le tiene que llegar a uno. Y hermano, yo se lo digo por experiencia, no se lo digo porque yo soy santo ahí. No, es porque yo he pasado por la tentación. Es porque yo me he visto y yo digo, voy a ser como Saúl. Es porque llega el momento y yo digo, yo no quiero que tal cosa me acontezca. Me da miedo, me da terror que después de caminar en este evangelio sea un Saúl. Sea hallado en mí que lo que había era un fariseo. Sea hallado en mí que lo que había, hermano, las palabras más terribles que uno pudiera escuchar. Llegó Cristo, qué bueno, estamos en el día del juicio, qué bueno. Y uno va para el frente de la fila, llegó mi momento, y en vez de escuchar, ven buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Es que miren en el libro y nos digan, apartaos de mí, hacedor de maldad, porque nunca te conocí. Pero Señor, pero es que yo prediqué, es que yo hice milagros, es que yo hice tantas cosas. Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Eso, el sentir correcto hacia esas palabras es miedo. Es temor. Si ahora mismo lo estás sintiendo, es correcto. Está bien sentirlo.
porque queremos ser fieles a la santidad de Dios. Y hermano, tenga ese temor, pero gócese en la salvación que Cristo le ha dado. Porque precisamente ese temor nos mantiene en este camino. Porque precisamente, hermano, como a veces se ponen vallas para precaución, para no ir para este lugar, hermano, la vida no se vive pegado a esa valla. Usted no va guiando pegado a la valla de la autopista que divide los carriles. Usted no lleva el carro guayando todo el camino. No, así no se vive el evangelio tampoco. Están esas precauciones. Están esos letreros de cuidado, que ahí hay un risco, que debemos tener la debida precaución. Pero no tenemos que estar ahí en la esquina del risco. Hay un camino, hermano, hermoso en el evangelio. Hay un camino de gozo que se sufre, que hay padecimiento. Amén, pero gloria a Dios que Cristo está con nosotros, que tenemos al Consolador, que tenemos al Espíritu Santo, que hay tanta bendición que Dios derrama sobre nuestra vida que no merecemos. Tengamos el debido temor, pero vivamos, hermano, en el gozo y en la bendición que Él ha comprado para nosotros, porque Él la compró, para que tengamos vida y vida en abundancia, para que podamos caminar en sus verdades. Nos dice, versículo 22, habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ser fiel a la santidad de Dios es, hermano, es el amarnos los unos a los otros. Ser fiel a la santidad de Dios es el que se vea nuestro nuevo nacimiento, nuestro cambio de naturaleza, la diferencia. Como les dije, ser santo es ser distinto a este mundo. Hermano, nosotros no nacimos, hermano, como dice aquí, no de simiente corruptible. O sea que lo que Dios hizo en nosotros es difícil que se corrompa. Es algo incorruptible, es algo hermoso lo que Dios comenzó en nosotros. Y la Biblia nos dice que Él lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ser fiel a la santidad de Dios, hermano, es amarnos los unos a nosotros, es demostrar de esa forma. Una de las formas que más demostramos ese nuevo nacimiento y ese cambio de naturaleza es en amor. Porque el mundo no sabe amar. No, por más que diga, los conceptos de amor que tiene el mundo no son los conceptos bíblicos. Parte de ser fiel a la santidad de Dios es demostrar que hemos nacido de nuevo conforme a esta palabra. No conforme a este mundo. Este mundo, hermano, va a perecer. Como dice ahí, y como dice en el 24, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. Hermano, todo lo que nosotros podamos aferrarnos en este mundo va a pasar. Ser fiel a la santidad de Dios es reconocer eso, es reconocer, hermano, que todo esto va a pasar, y en el reconocer eso, una de las cosas que tenemos que reconocer es que, hermano, todos los que estamos aquí un día no vamos a estar. Esta vida de nosotros se marchita, toda nuestra vida va en decadencia, hermano. Los que tienen más años saben lo que estoy hablando. Va en decadencia. Esto va a pasar, así como las flores tienen ese momento que se ven hermosas, pero déjela ahí un ratito. Se va a ir marchitando, va perdiendo su hermosura, va perdiendo su vigor, va perdiendo su fuerza. Tenemos que estar conscientes que todos vamos a pasar. Ser fiel a la santidad de Dios, tener presente lo corto que es esta vida. Y me está interesante que esto lo ata, porque lo ata precisamente a ese versículo 22 del amor fraternal. Pues entonces nosotros tenemos que estar conscientes que los que tenemos alrededor nuestro no tenemos a veces la suficiente cantidad de tiempo como para dejar demostraciones de amor para después. No sabemos cuándo va a ser el último momento de un hermano, de una hermana, de nuestros familiares. No sabemos cuándo va a ser el último momento. Debemos amarnos mientras estamos vivos. Después
Después de realmente, de qué me vale a mí que después que yo me muera usted llegue a la funeraria, ¡ay, qué tremendo era! No, hermano, a nuestros padres, a nuestros hijos, ¿de qué vale nosotros después recordar y decir que mucho yo la amaba? No se lo pude decir, no pude, hermano, mientras tengamos la oportunidad, amémonos, amémonos, amémonos como hermanos, porque no sabemos si mañana, qué va a haber mañana, qué va a suceder el mes que viene, el año que viene, qué cambios pueden haber, si uno se muda, si otro se va, qué puede pasar. Mientras nos tengamos de frente y estemos presentes en la vida los unos de los otros, amémonos. Ser fiel a la santidad de Dios es precisamente eso. Ser santos porque yo soy santo es cumplir la ley de Cristo cuando dijo, amaos los unos a los otros como yo los he amado. Ser fiel a la santidad de Dios es amarnos. Es amarnos, es tener consciente de que todo va a pasar. Mas la palabra del Señor, versículo 25, permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Parte de ser fiel a la santidad de Dios es tener en alto la palabra. Es tener en alto lo que está escrito aquí. Que, hermano, todo puede cambiar en este mundo y vemos que vivimos en tiempos cambiantes, en tiempos donde hay mucha inestabilidad, donde no se sabe qué va a pasar en el gobierno, donde no se sabe qué va a pasar en la casa de uno, donde no se sabe qué va a pasar, porque las cosas están como inestables, como revueltas. Todo eso va a pasar, pero la palabra de Dios, bueno, en medio de todo lo que pueda suceder en este mundo, la palabra de Dios permanece firme, permanece como un fundamento que si estamos fundamentados en Cristo, en su palabra, es difícil que nos muevan. Es difícil que la tormenta derrumbe lo que hemos hecho, porque está fundamentada nuestra casa, está fundamentada nuestra vida, está fundamentada nuestro ser, nuestra fe, nuestra esperanza, todo nuestro ser, nuestras emociones, nuestro pensamiento, todo está fundamentado en la palabra. Y si estamos fundamentados en eso, hermano, puede venir lo que venga en este mundo, pero nosotros tenemos esperanza. Nosotros sabemos que al fin y al cabo, aunque, hermano, todos quisiéramos morir en cierta forma tranquilos, sin dolor, dormidos. No sé si usted, hermano, yo a veces, uno a veces se va y se pone a pensar cómo será el último día de la vida de uno. Si usted no lo hace, pues no lo haga, porque a veces uno se pone a pensar demasiado. Pero uno se pone a pensar, hermano, y yo me he puesto a pensar si yo puedo morir, porque uno quisiera morir tranquilo, pero si yo muero en un dolor fuerte, en dolor, pero en sufrimiento, en enfermedad, en lo que uno no quisiera. Señor, que no se me olvide nunca que todo va a estar bien. Que no se me olvide nunca que cerrando los ojos aquí, yo voy a estar en tu presencia. Que no se me olvide nunca, porque también que el miedo está presente de lo que dejamos atrás. Que no se me olvide nunca que como estuviste conmigo vas a estar con los míos. Hermano, ser fiel a la santidad de Dios es ser fiel hasta la muerte. Es ser fiel hasta la muerte y tener fe de que todo puede pasar. Y saber que todo puede pasarnos en esta vida. Todo puede pasarnos. Pero donde estamos fundamentados es eterno. Es para siempre. Este cuerpo exterior se va desgastando, pero el interior se renueva de día en día. Cuando más lejos yo esté, si sea en mi vejez, que como le dije, que Cristo venga antes, pero si fuera en mi vejez, que yo sepa, hermano, que el interior, ese hombre interior, está preparado. Está preparado. Dios lo ha ido preparando desde hace tiempo ya para esos años. Ya Dios lo había estado preparando y está rejuvenecido, preparado para recibir
la gloria que en Cristo ha de manifestarse. Tenga siempre fe en eso. Ser fiel a la santidad de Dios, hermano, es aún en nuestro último momento saber que Dios está presente. Seamos fieles a la santidad de Dios. Seamos fieles en todo, en acción. Seamos fieles, hermanos, en el debido temor. Seamos fieles amándonos los unos a los otros. Seamos fieles no contaminándonos. Seamos fieles haciendo lo que Dios pone en nuestras manos a hacer. Seamos fieles a la santidad de Dios. Y yo le aseguro que usted va a ver cosas en su vida que no, siendo infiel no se recibe. Hermano, hay cosas que en infidelidad nunca se van a recibir. Pero en la fidelidad, siendo fiel a la santidad de Dios, usted va a ver cosas tan hermosas y tan grandes. Aquí en la tierra, y cuanto más después, verá cosas hermosas. Póngase de pie, hermano. Seámosle fiel a la santidad de Dios. Él ha sido fiel a nosotros. Nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado. Lo que Él ha hecho en nuestra vida es digno de que nosotros permanezcamos fieles. Padre, Señor, te bendecimos en esta hora. Te damos gracias por tu fidelidad para con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tu bondad, porque tu misericordia no ha faltado en nuestra vida, porque tu amor nos ha alcanzado, porque nos has permitido ser partícipe de esta salvación tan grande. Gracias, Señor, porque podemos decir, Dios mío, que tenemos la mente de Cristo, porque podemos decir, Señor, que tú obras en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Señor, gracias, Dios mío, porque, Señor, tú tienes propósitos para con nosotros. Dios mío, Señor, mira nuestras mentes, mira nuestros corazones, mira nuestros cuerpos, mira, Señor, nuestras acciones, Padre Celestial. Señor, que podamos ser santos en toda nuestra manera de vivir, que podamos caminar bajo tu santidad, Padre Celestial, que podamos, Dios mío, hacer caso a tus advertencias, que podamos mantenernos, Señor, en el camino que tú has preparado para que caminésemos, Padre Celestial. Danos fuerzas para hacer y danos fuerzas para abstenernos de hacer, Dios mío. Danos fuerzas para caminar, Señor, este camino hasta el fin. Que podamos perseverar, Señor, podamos perseverar hasta el día de Jesucristo. Que podamos, Señor, ser fieles hasta la muerte y recibir la corona de vida que tú tienes preparada para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a pedirle a los diáconos que pasen por aquí para así recolectar las ofrendas en esta noche. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Nuestra hermana María hace oración por la ofrenda. Padre, te adoramos, te bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar en tu casa, Señor, escuchando de tu palabra, Dios. Señor, en este momento, Padre, vamos a recolectar la ofrenda, Señor. Te pedimos, Señor, que tú las multipliques, Señor, y que bendigas al dador alegre. Y el que no tiene, también bendícelo de igual manera, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bendecido sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendecido sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Hermano, para aclarar lo que mencionamos, porque se me han acercado algunos hermanos, lo que mencionamos el domingo de los ayunos no es que se va a estar ayunando en el templo, es que cada uno coja, disculpe hermano, cada uno coja un momento, sea en su casa, sea en su trabajo, pero ese día que usted coja, lo coja para presentar un ayuno al Señor y presente precisamente las peticiones por la campaña, en agradecimiento por estos 50 años, que es conforme si usted va a estar ayunando los lunes,
por todos los lunes de febrero, pues usted presenta ayuno. No es que el templo va a estar abierto para llegar aquí, sino que usted presenta ayuno individual en su casa. Si es martes, pues todos los martes de febrero, miércoles, jueves, sucesivamente, pues hacerlo así. Amén. Los lunes, hermanos, estamos abriendo el templo, no aparece en el calendario que se repartió, pero el templo se sigue abriendo todos los lunes de 5 de la mañana a 6 de la mañana. Si usted tiene la oportunidad para venir, para orar, para presentarse delante del Señor, pues hermano, el templo va a estar abierto de 5 de la mañana a 6. Estaremos aquí. Hermano, un momento de presentarnos delante de Dios. Después usted puede continuar su día, pero aquí el templo va a estar abierto. Si no puede todos los lunes, hermano, eso se entiende, pero escoja. Usted puede, si puede, hermano, y como le dije el domingo, si puede, Dios sabe que usted puede y usted sabe que usted puede. Si no puede, se sabe y se entiende, pero si puede, quizás no pueda venir todos los lunes, pero puede llegar. Voy a escoger el segundo lunes del mes y voy a venir los segundos lunes del mes. Y usted venga y ore al Señor y preséntese delante de Dios. Esto es, hermano, esto se hace, son espacios que Dios permite que se abran para nuestro fortalecimiento espiritual. Son espacios que Dios permite que se abran para nosotros estar en su presencia. No, yo tengo la llave de allá, que no hay problema. No, se trabaja el asunto. Por lo menos ya esto se seca hoy. No, sí. Sí que no va a haber problema. Amén, eso voy a mencionarlo ahora. Amén, oramos por Milna, hermano Wilfredo, mamá de Christopher. Amén, oramos por Christopher y su mamá. Abuelita de uno de los estudiantes llamada Lourdes, cáncer de los ovarios, Tamara. Por Tame, oramos por Tame. Por Martina, oramos por Martina. Por Fred, oramos por Fred, hermano, hermana Vanessa. Por la hermana Ramonita, amén. Amén, nos manda saludos a la hermana Ramonita. Amén, por su Amén, oramos por su esposo. Hermano, le voy a pedir a la iglesia, no sé si lo vi en el grupo, hoy nuestra hermana Tamara nos informó que la hija de Huicho se comunicó con ella y le dio la noticia que Huicho partió con el Señor esta mañana, para que oren por su familia. Tuve la oportunidad de llamarla a su hija y me testifica que aún en su condición, porque Huicho le dio Alzheimer temprano, y estaba padeciendo de eso, y ella me dijo que aún en su condición no se olvidaba de orar ni de cantar corito. Que hermano, ore por la familia. Yo pude hablar con ella bueno, yo recuerdo a Huicho con mucho afecto, con mucho amor. Él iba y me